Bienvenidos. Antes de comenzar a hablar acerca del proceso del despertar de la conciencia humana hacia la conciencia unificada, vamos a hablar y a ver las características que tienen las personas que todavía no han iniciado ese proceso. A este nivel, que es un nivel en donde la persona aún no inicia el proceso, ¿ya? Vamos a llamarle como un estado basal. Podría ser un nombre para designarlo. O quizás un estado robótico. En este nivel, el ser no se realiza ningún cuestionamiento de tipo espiritual. Acata todo lo que le dicen. Acata, por ejemplo, las normas, la moralidad, todo lo que le puedan decir en el lugar donde nació, donde se está criando y desarrollando, lo acata sin cuestionarlo. Y esto probablemente no lo cuestione nunca en su vida. Puede gente morir de esta forma. Bueno, para que se queden tranquilos, si esto pasara, ¿ya? Puede que a lo mejor en esta vida no venía a realizar su proceso de despertar. Entonces lo va a realizar en otra vida, cuando esa alma lo estime conveniente. El ser este también es sencillo y práctico. Antes de continuar, voy a decir algo importante. Muchos, antes de comenzar este proceso del despertar, actuamos como nivel robótico. La mayoría, quizás. Antes de comenzar, de iniciar, estuvimos en este estado. ¿Ok? Es sencillo y práctico. Yo le voy a decir también como cosas muy buenas que a lo mejor pueden parecer, ¿ya? Por lo general son personas que viven la vida como si a ellas les gobernaran las emociones y los pensamientos y toman decisiones de acuerdo a eso. Pueden sentirse víctima de todos y de todo. Puede ser una persona que viva esta vida como la víctima de la vida, ¿cierto? Sin adquirir una cosa muy importante que es la autorresponsabilidad de las decisiones. Pueden tener muy buenas conductas y lo que llamaré buena higiene emocional y mental, pero puede que sean poco empáticos o que no les interese lo que les pase a los demás. Acá cuando usamos el término poco empático, ¿ya? Y a veces discutimos mucho en redes sociales la empatía. Imagínense lo difícil que es cuando una madre tiene un hijo autista. Ver una discusión por redes sociales en donde se le dice a otra persona, oye, eres poco empático o más empatía, por favor. Ya, hay personas que son muy bajos en empatía, pero no andan buscando hacerle daño a la gente. Es más, no es que no le interese lo que les pase a los demás, lo que pasa es que les cuesta empatizar, les cuesta sentir, ponerse en el lugar del otro o sentir lo que el otro siente. No tienen esa sensibilidad. Entonces, acá estamos hablando también de un grupo de personas que pueden carecer de esa sensibilidad desde niños incluso, pero eso no quiere decir que no les importe lo que les pasa a los otros. ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque por lo normal la baja empatía está también relacionada, por ejemplo, a algún tipo de psicopatía. Pero ahí yo tengo entendido ya que cuando hay baja empatía y mucho interés por las personas, y quizás otras cosas más que por ahí los psicólogos puedan determinar, se diagnostica una psicopatía, cosa que no tiene nada que ver con la baja empatía, ¿ya? En general, porque hay personas que les cuesta a veces mucho incluso expresar sus emociones y pareciera que fueran súper fríos, en realidad no lo son. Ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de la poca empatía, por eso hice la aclaratoria.
Su vida está basada en complacer las necesidades del ello. Freud dividió a la psiquis en tres partes. Está el ello, el yo y el superyo. El ello, que es el que cumple los impulsos más de necesidad como de supervivencia y placer, ¿cierto? Después está el yo, que vendría a ser como el ego, y estaría la otra parte que es el superyo, ¿ya? El superyo serían como todas las normas que nos han inculcado desde pequeños en un ambiente social, ¿ya? Toda esa moralidad, esa cultura que traemos o esa necesidad de honrar a los designios, a las cosas que nos dijeron nuestros padres, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea, es como el diablito, ¿cierto? El diablito, el ello, y es el angelito, el super yo. Y el ego está en el medio, ¿ya? Entonces, siempre el ser humano está como tratando de equilibrar sus impulsos con lo que debiera ser en esta realidad donde estamos aquí y frente a una sociedad, ¿ya? A eso se refiere que su vida está basada en complacer las necesidades del ello, que son los impulsos más primitivos, más que otro tipo de cosas. Vive para complacer también sus deseos egoístas. Podemos encontrar aquí en este grupo personas que son también muy espirituales, que se autodenominan ser muy simples, de pensar muy simple, que pueden sentir y que pueden hacer cosas súper simples, ¿ya? Ellos se van a autodescribir de esa forma. Y ojo, aquí porque que sean muy espirituales y sencillos no quiere decir que hayan comenzado el proceso de despertar de la conciencia humana al unificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque este proceso debe ser hecho de forma consciente. Si la persona es espiritual por naturaleza, pero no tiene una conciencia o no basa una conciencia unificada, ya no es consciente de su proceso, entonces no existe este proceso. Ahora puede que lo esté viviendo y que obviamente yo creo que a la mayoría le ha pasado, que lo están viviendo, pero no le han sabido dar un nombre o catalogarlo o estructurarlo de alguna forma. ¿Ya? Y a lo mejor con estos videos se van a dar cuenta de que sí que han iniciado un proceso que quizás incluso hasta nacieron así, ¿ya? Porque hay muchos que también nacen muy avanzados en este proceso, son muy conscientes también. Tenemos distintos, bueno, no podemos en estos videos como explayarnos tanto para que no se aburran si les hago un video como de 3 horas, ¿ya? Pero sí, todas las opiniones valen y pueden quedar bastantes dudas de lo que yo estoy explicando acá, por supuesto. Entonces lo importante es hacer este proceso del despertar de forma consciente. Pueden ser personas también muy mecanizadas, aman mucho al mundo como es, se sienten muy bien en el mundo, ¿ya? Les gustan las cosas del mundo. Puede que también nosotros hayamos pasado ese momento, esta etapa, ¿ya? Hasta iniciar este camino de forma consciente. Aman al mundo como es, así contaminado como está. Tampoco muchas veces tienen mucha conciencia planetaria porque son más bien egoístas, ni tampoco tienen conciencia por los demás. O sea, más bien les importa ellos estar bien y a lo más su familia estar bien y no tienen conciencia por nadie más, ni por los vecinos, ni por ninguna otra persona, por ningún animal, ecosistema, ni por nada. Puede que nieguen o amen el dinero, ojo, pero ocupan gran parte de su tiempo pensando en ello, ya sea porque sienten que les falta, ¿ya? O en el caso de que nieguen el dinero, siempre les va a faltar, ¿ya? Porque lo están negando. Y si aman el dinero en exceso, obviamente también pueden pasar por un proceso egoísta del mismo, en donde no está esa obtención de ese dinero, no está a lo mejor relacionado a un bien social. Bueno, yo tengo un pensamiento, por ejemplo, que hay muchos empresarios, ¿cierto? Que a lo mejor no trabajan con nada de temas como espirituales, pero en sí son muy espirituales ellos. No digo que todos, pero sí tienen mucha conciencia incluso por sus trabajadores. Tampoco vamos a meter a las personas
Aquí lo importante es, como siempre digo yo, nunca, jamás generalizar. Por ejemplo, nunca decir todos los sacerdotes o todas las fuerzas de seguridad, ¿cierto? Todas las personas de las fuerzas de seguridad. O todos los terapeutas de medicina alternativa, o todos los chamanes, o todos los médicos, o todos los enfermeros, o todos los paramédicos, o todos los kinesiólogos, o todos los católicos, o todos los evangélicos, o todos los budistas. No es bueno el todos. Es bueno indicar, por ejemplo, decir la mayoría, o la gran parte, ¿ya? O la mitad, depende de cómo ustedes lo vean, ¿ya? Pero nunca involucrar al todo, porque no todas las personas son iguales. El hecho que, por ejemplo, alguien sea católico, sea evangélico, ¿ya? Que tenga sus propias creencias, no significa que esa persona a lo mejor no esté en una etapa elevada de un proceso del despertar, ¿ya? Porque yo conozco mucha gente que asume sus creencias, aún así va a la iglesia, por ejemplo, que corresponde, pero su pensamiento es muy elevado con respecto a la divinidad, ¿ya? Y tienen muchos cuestionamientos, pero ellos por opción eligen igual seguir en esa religión. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces nunca es bueno generalizar, y tratemos de educarnos en eso, ¿ya? A mí a veces se me sale, pero trato justamente de no generalizar. Son fácilmente también hipnotizables por los medios de comunicación. O sea, todo lo que sale en los medios de comunicación se lo creen. Todo lo que dicen en determinado sistema o institución se la creen. No dudan absolutamente nada. Se adaptan a las reglas sin discutirlas o dar su propio punto de vista. Más que pensar, repiten lo que dicen las masas. Ojo con eso, porque en redes sociales, por ejemplo, se ve mucho que las personas repiten una y otra vez muchas frases. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que yo he visto, estás discutiendo lo indiscutible. Es una de las frases que he visto que se repite mucho por distintas personas. Entonces, también las frases ya son programas, o sea, nos programamos con una frase, después la repetimos y no sabemos por qué. Así también se nos pegan algunas palabras y comenzamos a repetirla y de repente tomamos conciencia y estamos diciendo una palabra, no sé, X, que se me pegó de una amiga, ¿cierto? Que dice tal cosa. A eso me refiero. Por ejemplo, en este caso, repiten mucho lo que dicen las masas. Y de hecho creen que así es exactamente. Se llegan a convencer. Por eso dice, son fácilmente hipnotizables. Ellos mismos se hipnotizan porque como empiezan a repetir esas palabras todo el tiempo, ¿ya? O creencias también con respecto a la política, a la religión, a miles de cosas, las repiten tantas veces que se las creen, ¿ya? Pero no son capaces de cuestionarse por qué, de dónde saqué esto, de dónde viene. Es a lo mejor estoy honrando a alguien con decir esto, con pensar en esto, algún ancestro. Ya es importante hacerse independiente en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, ¿ya? Y sobre todo en nuestros pensamientos, que es lo que estamos hablando acá. No profundizan sus convicciones, ni tampoco sus ideas o decisiones. ¿Para qué vamos a decir? No van a filosofar nunca, no van a buscar profundizar en las ideas. Simplemente se creen algo y ahí lo dejan, pero no profundizan más allá. Entonces están todos llamados a profundizar en este video. Aquí analizamos la etapa basal, digamos, que es antes de iniciar el proceso del despertar de la conciencia humana hacia la conciencia unificada o conciencia crística. Dejen sus comentarios ya debajo del video, colóquennos un like para que este video se pueda reproducir y pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Vamos a seguir dándole mucho más forma a esto que es el despertar de la conciencia o el despertar espiritual. Vamos a ver esto en los próximos videos. El próximo video que sigue después de este es el nivel 1
inicial o llamado. Nos vemos.